Bien, buen día. Vamos a realizar la presentación del siguiente video. Es por parte del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Nuevo León, de la materia de lenguajes y autómatas 2. Haremos referencia a la unidad número 3, que tiene por nombre optimización de código. La actividad es la actividad número 3, video de la unidad, temas, tipo y costos de optimización de código, por el profesor José Isidro Hernández Vega. El nombre del alumno es Jesús Omar Urias Fonseca, con número de control 1648-0575, número de lista 13, de la carrera de Ingenierías en Sistemas Computacionales. Bueno, la introducción. Durante el transcurso de este video vamos a ver lo que abarca la optimización de código, como por ejemplo las técnicas de optimización de código, operaciones innecesarias y costos. Vamos a comenzar. Que la generación de código, que es lo que vimos en el recurso del capítulo 8, la generación que lleva por su nombre, la generación de código, es una visión general de técnicas de optimización del código. Más que nada en este apartado nosotros vamos a ver las técnicas que tenemos para poder optimizar el código en un determinado momento de nuestro lenguaje. Una visión general de las técnicas de optimización de código son las operaciones innecesarias. Estas son más que nada para evitar la generación de código para que las operaciones sean más bien no redundantes o innecesarias. Y por otro lado tenemos la operación de costos, que es la reducción del costo de las operaciones que son necesarias. Para esto se pueden implementar de manera más económicas que lo que puede indicar el código fuente o una implementación simple. Clasificación de optimizaciones. La optimización se puede clasificar de maneras diferentes, que son las que vamos a presentar a continuación. La optimización de mirilla, que es donde el compilador examina pequeñas secciones de código objeto para descubrir dichas optimizaciones. También tenemos por otro lado la optimización de nivel fuente y la de nivel objeto. Una optimización puede ser tanto de componentes de nivel fuente como de objeto, así como de análisis de flujo de datos. Más adelante vamos a ver detalladamente en qué consiste cada una, el cual intenta recolectar información a través de los límites de saltos, implementación de ciclos o bucles, que son las técnicas para la clasificación de la optimización del código. Algunas optimizaciones pueden hacer mediante transformaciones en el mismo árbol sintáctico, que ese ya lo hemos visto en temas anteriores. Puede incluir tanto incorporación de constantes como eliminación de código inalcanzable, donde los subárboles apropiados son eliminados o reemplazados sobre otros más simples. ¿Eso qué quiere decir? Que los subárboles son reemplazados a través de otros que son más simples y más sencillos para la comprensión. Tipos de optimización, que fue lo que vimos en los recursos de la A a la C que se nos proporcionó en la plataforma. Tenemos las locales, que pues, como su nombre lo dice, son aquellas que están localizadas de manera local. Los ciclos, que son como los bucles, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Las globales. Y por último las de mirilla. Básicamente el trabajo que yo realicé me basé bastante en los diagramas que entregamos en la actividad anterior, por eso yo lo tengo aquí nuevamente. Entonces dice que los tipos de optimización cuya finalidad es producir el código fuente y para que sea lo más eficiente posible. Los tipos de optimización se pueden presentar evaluación de expresiones constantes con ciertas propiedades de operación como lo son la asociativa, la conmutativa y la distributiva. Se pueden presentar también de reducción, que son las de expresiones comunes. Los tipos de optimización de objetivo, cuyo objetivo es obtener un código ejecutable eficiente, como es el tiempo de ejecución. Si tenemos un código ejecutable eficiente, tenemos un tiempo de ejecución deseable, un espacio utilizado de memoria muy razonable y como ello lleva a un tamaño del programa más soportable.
Al mismo tiempo, el obtener el código mientras se analiza el programa es de libre contexto. Hay de libre contexto y también tenemos por otro lado el de contexto dependiente. O sí, contexto dependiente, que es el que se muestra a continuación, que dice que el tipo de optimización depende de un contexto. Entonces el contexto normal y el libre de contexto. Los tipos de optimización se realizan finalizando la generación del código. Las condiciones que presentan los tipos de optimización son las de comportamiento y las que buscan transformaciones. Las de comportamiento son al código de partida y las que buscan transformaciones son las que no modifican el comportamiento del código. Las locales, los tipos de optimización locales, las globales, los ciclos y de mirilla, que fue los que comentábamos anteriormente. Las locales sobre lo básico son como por ejemplo el folding, que reemplaza expresiones como se evalúa el tiempo de compilación. Y por otro lado tenemos la de propagación de constantes, reducción de potencias, reducción de subexpresiones comunes. Forman parte de las locales. Por otro lado, las globales son las que agilizan el proceso con respecto a todo el código. Y los ciclos son acciones repetitivas, se repiten para poder lograr la optimización deseable. Y por último tenemos la de mirilla. La de mirilla es una estructura eficientemente de flujo para el programa. Por otro lado tenemos los costos, que es lo visto en el recurso del D a la E, o sea, D y E, que tenemos los costos de ejecución, que incluyen la memoria, registros y pilas, que están un poquito más enfocado a hardware. Y por el otro lado tenemos los criterios para mejorar el código, que es más enfocado al software. También, pues, como se puede observar, nos enfocamos más directamente a lo que proporciona el ejercicio anterior, que fueron los mapas. Para los costos de ejecución tenemos implícitos. Al ejecutar el programa se tiene un mínimo en el que hay que optimizar un recurso, como son los espacios de disco duros y los microprocesadores. Optimizar un recurso de aplicaciones para móviles es muy necesario porque ahorita en la actualidad se contiene mucha información o mucho que se puede optimizar para que el flujo del programa sea más eficiente, que contiene recursos limitados, ¿sí? Como sabemos, los móviles no tienen los recursos que tiene un ordenador normal. Entonces a eso hace referencia. Los costos de ejecución son los costos que reduce al optimizar. Es prácticamente lo que se está ahorrando cuando estás optimizando. El costo de ejecución del hardware, que básicamente deriva en la memoria, con el sistema operativo tiene un gestor de memoria, que es lo que podemos observar. Algunos de los lenguajes almacenan en la pila. ¿Para qué? Para quitarle carga a la memoria. Y los tipos de estas son la estática, la pila y el heap. El heap es conocida como un montón, como listas, o árboles. ¿Sí? Muy bien. Y costos de ejecución, tenemos registros, que son el de procesador, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que maneja de direccionamiento de memorias, y el procesador controla las instrucciones en la ejecución, que proporciona la capacidad de tipo de aritmética. Muy bien. Los registros también se derivan en tipos de índices y de banderas, segmentos, apuntadores, instrucciones, apuntadores normales y propósito general. Los costos de ejecución de memoria estática forman de forma sencilla para almacenamiento contenido en una variable. La pila, ejecutar estructura de bloque, alojamiento flexible, se adapta a ejecución del programa. Los servicios generales de memoria carácter interno, como por ejemplo puede ser el desproteger un archivo o proyectar archivo. Programas con mínimo para ejecutar genera liberación de espacio. Un programa con una mínima cantidad o con una muy buena optimización, genera una liberación del espacio
y otra liberación en la velocidad. ¿De qué? Pues de nuestro disco y en el momento de ejecutar el programa. Con dispositivos móviles tienen ilimitadas uso de hardware, que es lo que estábamos mencionando ahorita, que no es lo mismo tener las capacidades que tiene un dispositivo móvil a lo que tienen un dispositivo, no sé, como una máquina, una laptop. Entonces, ahí radica la importancia de poder optimizar pues básicamente el costo que este implica, que está algo enfocado al hardware del equipo. Muy bien, continuamos. Conclusión. Como conclusión yo podría aportar que la optimización es una parte fundamental de cada uno de los sistemas que podríamos nosotros diseñar como programadores para poder minimizar el costo o el impacto que este podría tener al momento de ejecutar una aplicación en cierto dispositivo, como lo vimos ahorita y lo expliqué. A lo mejor suena un poco repetitivo, pero no está de más mencionarlo. El incluir que una memoria, que las capacidades de un dispositivo celular jamás van a ser iguales a las de una computadora. Bueno, sí, tal vez en algún futuro, pero no en estos momentos. Entonces la optimización sí es una parte fundamental que se tiene que ver reflejada en el código para el momento que sea ejecutada. Estas son mis fuentes de información en las cuales yo recabé información. Como lo comenté hace un momento, el resumen realizado la primera actividad de la unidad que ahí mismo plasmé, etc. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias.